a veces nos preguntamos, hacemos preguntas a nosotros mismos. ¿Usted ya se vio en una situación de que usted se pregunte a usted misma? Se mira en el espejo así, por ejemplo, la hermana Dilia. Y le dice, ¿y cómo estás, Dilia? ¿Y cómo te sientes? Eso parece un poco de locura, pero no es. David Ameller solía hacer esto. Y miraba en el espejo y decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entonces, ¿diríamos loco? No. ¿Sabe por qué dijo esto? Él sabe lo que estaba pasando, ¿no? A veces nos preguntamos cosas a nosotros mismos. Nos preguntamos al texto. Nos preguntamos, por ejemplo, estudiando Parashat Noach, ¿y por qué un sacerdote pagano se convierte en consejero de Moshe y da nombre a una de 54 parashiot de la Torah? Hay que buscar estas respuestas en el texto bíblico y terminamos edificándonos tremendamente. Y ya pensó si alguien se preguntara así, ¿y qué toma en cuenta el rabino para decidir qué va a hablar el Shabbat? Cuando le digan que vamos a escuchar el rabino Abner, ese siempre me da trabajo los viernes. Bueno, de ahora paso la palabra al rabino Abner, que va a hablar de la parashá. Y yo estaba pensando que era él que iba a hablar y ahora ya me pasó la pelota, ¿no? Como ping pong. Entonces, primero oramos, pedimos a Hashem, porque la porción de la parashá es el comunicado del Eterno para su pueblo en esta semana. Es decir, que hace 7 horas atrás empezó el Shabbat en Israel y por la tarde y por la mañana, la tarde viernes y la mañana de hoy, allá en Israel, la mañana de hoy fue hace 7 horas. Cuando empezamos el servicio aquí, el servicio allá empezó 7 horas antes. Estaban estudiando y leyendo, haciendo todo eso con la misma parashá. Es decir, que con el contenido de la parashá Yitro, Hashem está hablando a todo el pueblo de Israel. Y cuando leemos aquí una haftará de estas, que Hashem habla duro con el pueblo suyo, no sé si se han dado cuenta, habla duro mismo. Que a veces me preocupa que estoy hablando delante de cámaras y todo tipo de gente me puede estar escuchando, inclusive uno que no sea judío, y dice, wow, Dios le habló duro a estos judíos hoy. Vea, estos judíos sí que son terribles para que Dios les hable así. Un cristiano antisemita, por ejemplo, de estos que no le quieren a Israel para nada, podrían hasta hacer una crítica a nosotros, pero nosotros conocemos, y a veces ellos se olvidan porque conocen también que al que ama a Dios, ¿no es así? Entonces, si es porque nos ama mucho, y cuanto más duro, pues más nos ama. Entonces oramos, porque el contenido de la parashá es muy amplio. Y hay que tomar de ese contenido aquello que a esta comunidad le corresponde escuchar, necesita escuchar, precisa oír, ¿no? Y así sucesivamente en cada comunidad que está haciendo lo mismo que nosotros. Y luego, pues, leer el texto bíblico y dejar que el Ruach HaKodesh nos guíe, nos oriente. Así que nuestra parashá empieza con Vaishma Yitro. Yitro oyó, y oyó Yitro. Shma
del mismo Shema Israel, ¿no? Vaishma Yitro, y oyó Yitro cómo Hashem había sacado el pueblo de Israel de Mitzrayim. Llegó las noticias, como si fuera en los días de hoy. Llegaron los emails, los mensajitos de texto, las cartas, los textos de periódicos, las noticias, salieron las noticias. En aquel tiempo no había toda esta tecnología, pero de alguna manera se llevaban lo que pasaba, ¿no? A propósito, habían correos, ¿no? Y la gente, los viajeros que pasaban por Egipto, se llevaban la noticia de que Egipto está quebrado. ¿Cómo que Egipto, la mayor potencia? ¿Cuáles son las más grandes potencias de hoy día? Ay, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿no? ¿Y qué más? Israel y otros países. ¿Ah? Rusia y tantas otras naciones, Canadá, etcétera, Brasil, Guatemala. Entonces llegan las noticias de que esta gran nación está quebrada. ¿Cómo que quebrada? No puede quebrar. América no puede quebrar. Inglaterra no puede quebrar. Alemania no puede quebrar. Suiza no puede quebrar con todos sus bancos llenos de dinero de todo lado. Está quebrado. No hay ganado, no hay caballos, no hay ejércitos, ni hay heredero para el trono. Y lo que sobró de ejército, de carros y de caballo, se los tragó el mar. ¿Cómo así? El Dios de Israel le sacó a su pueblo de allí y dejó claro quién es Dios. Y dejó bien claro quién es Dios. ¿Quién manda aquí? Así empieza nuestra parashá. Vaishma Yitro, y oyó Yitro como Hashem, capítulo 18, versículo 1, había sacado a su pueblo de Egipto. Ahí cuando es en el mismo capítulo 18, versículo 8, dice que Moshe relata todo lo que Hashem había hecho con el pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Ahí le confirma a Yitro todo lo que él ya había escuchado, que parecía increíble, pero ahora él estaba viendo millones de personas en el desierto. Y después de haber cruzado el mar de los yunques, eso no se había visto antes. Oiga, hermanos, saber todo cómo Hashem le sacó al pueblo de Egipto. ¿Por qué se nos dice así la Escritura? Porque salir de Egipto era una misión imposible. Si va para acá tiene mar, no hay más para dónde ir. Si va para allá tiene desierto, se muere de sed. Y se va para acá, va a dar donde los filisteos, que son unos tipos armados hasta los dientes, guerreros, crueles. De la palabra filisteo en hebreo, filistín, y de ahí viene palestinos. No voy a hablar de estos porque ustedes ya saben. Me van a poner ahí observaciones en los comentarios de Shema Israel. Dejar eso a un lado. Pero los filisteos, los filistín, tenían fama de ser crueles. Y dice escrituras, registros extra bíblicos. Dígame bien. Hay registros históricos de que parte del pueblo de Israel intentó huir de Egipto. Intentó huir de Egipto para ir a la tierra de Canaán. Y tomaron el camino más cercano, más corto.
y dieron donde los filisteos. Y los filisteos simplemente los mataron. Entonces, por eso el pueblo de Israel no se atrevía, porque cualquiera que lee estos textos dice, pero esclavizado 200 y tantos años, cualquiera huye. Cualquiera trata de escapar. Ya generaciones de esclavos. Que no son tan inteligentes los judíos. ¿Por qué no trazaron un plan para escaparse? Y criaron sus hijos en la esclavitud, murieron y los dejaron de herencia a la esclavitud. Cualquiera intentaría. Entonces, por buena hora, si es cierto, gente trató de huir de Egipto. Lastimosamente murieron. Y como llegó la noticia de que esta gente pereció, consiguieron engañar a los vigilantes del ejército, porque había mucha gente, según la información extrabíblica, en el camino entre Egipto y Gaza, donde estaban los filisteos. Había mucha guarnición egipcia, pero lograron burlarse. Pero cuando llegaron en territorio ya filisteo, murieron. Esa noticia había llegado, entonces nadie se atrevía a huir de Egipto. Es decir, que salir de Egipto era muy difícil. Y si Egipto aquel representaba este mundo ahora, esa diáspora que estamos viviendo, entonces nosotros vamos a entender que no es fácil sacar el pueblo de Israel que está esparcido en toda esa diáspora y meterlo de vuelta a su tierra. Es muy difícil, tan difícil como lo fue para el pueblo de Israel salir de Egipto. Pero la noticia le llegó a Yitro así, Vaishma Yitro, y oyó Yitro cómo Hashem había sacado a Israel. Es por eso que habla en estos términos, escuchó cómo Hashem los había sacado de Egipto, sacado a Israel de Egipto y sacado de la mano de Faraón. ¿Cómo fue? ¿Cómo? La palabra clave de esta frase es ¿cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo puede esto? ¿Quieres saber cómo fue? 10 plagas. La última, la muerte del heredero del Faraón. ¿Y quieres saber más? El cruce del mar. Dios abrió camino donde no había. Camino que solo santos pueden participar de él y cruzar por él. Solo los redimidos tienen opción. Solo los protegidos por la sangre del Cordero de Pesaj pueden transitar por este camino. Y cuando Hashem le dice a Moshe, estudiamos semana pasada, ¿cómo va a ser el plan? Moshe, este es el plan. Está escrito en la escritura así: haré algo sin compartir con los profetas, con mis amigos. Cuando Hashem iba a hacer alguna cosa, él buscaba así sus amistades más íntimas. En el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, usted ya sabe quién buscó, es nuestro Padre, ¿no? Dice, voy a hacer algo, voy a destruir una ciudad sin hablar con mi amigo. No, voy a hablar con él. Siempre uno tiene amistades que tienen buenos consejos. Abraham, ¿sabe qué? Tengo planificado destruir Sodoma y Gomorra, mucho pecado. Abraham, pero si hay tantos justos allá, ¿va a destruir los justos con los impíos? Ahí fue que comenzó la negociación. Aquí también Hashem le llama a Moshe y dice, ese es el plan, Moshe. Ustedes van a cruzar el mar. ¿Y cómo? ¿Balsa qué? ¿Buques qué? Ustedes van a cruzar el mar, pero yo endureceré el corazón de Faraón y haré que él también se meta ahí con su ejército. Bueno, que su ejército se meta ahí. Era un plan así medio raro para Moshe entender, ¿no? Hasta yo y usted tendríamos dificultad para entender cómo es esto. Va a abrir un camino para nosotros, pero va a hacer que los demás perseguidores también vayan atrás. Sí. Eso está bastante raro. Bueno, vas a ver cuando acontezca. Lo que no puede entender ahora, entenderá cuando suceda.
Yitro oyó todo esto. Oyó del maná, oyó del agua en el desierto. Cualquiera que va al desierto sabe que su supervivencia dependerá del agua. Si usted no sabe, nosotros necesitamos más de agua que de alimento. Si hay alguien aquí que alguna vez ayunó más de 3 días, sabe que después de los 3 días, lo que más nos hace falta no es comida, es agua. Si no sabías, no te atrevas a ayunar más de 3 días sin tomar agua. Yo ya vi lo que pudo pasar a una persona. Vi una persona ayunando más de 3 días sin tomar agua. Si tú vas a ayunar largo, sepa que debes ayunar con agua. Y agua es lo que más necesitamos en el desierto. Pues Hashem dio agua. Y hasta cuando nos encaprichamos y decimos, ya estamos hartos de comer maná, ya ese pan que viene del cielo, ya estoy cansado, harto de eso, ya no puedo ni ver esto. ¿Y qué quieren comer? ¿Qué querían comer en el desierto? Ay, nos hubiera gustado comer un pollo asado, una cosa así. Y estos que venden el Pulx. ¿No? Moshe va donde Hashem, el pueblo estaba. ¿Cómo va a querer tener idea de comer cosas que no venden en el desierto? ¿Y qué quieren comer? Así, aves, asada, cocinada, sancochada, de cualquier manera. Pues dígales que mañana va a haber carne así. Y dígales que no va a haber escaso, que va a haber hasta que les salga por las narices. ¡Wow! No necesitaba tanto. Sí, puede decírselo. Vaishma Yitro, como Hashem había sacado a Israel de Egipto y fue llevando a Moshe, su hija y sus nietos para entregárselo. Todos cuando hablan de Yitro y de la conversión de Yitro al Dios de Israel, el Dios de la Torá, se olvidan que Yitro también, con todo lo que escuchó de Hashem, que Hashem había hecho, Yitro también agarró su hija y sus nietos y se los llevó a este Dios. No solo a Moshe, sabía que devolviéndolos a Moshe estaría metiéndolos en el judaísmo, en la Torá, en el Dios de Israel, en el Dios que sacó el pueblo de Egipto. O sea que hay más intenciones buenas, más fe de parte de Yitro de lo que nosotros nos imaginamos. Otra cosa que debiéramos tener en cuenta fue que igual que Yitro escuchó lo que Hashem hizo y cómo sacó a Israel de Egipto, lo escuchó también los amalequitas, pero con reacciones completamente opuestas. ¿Se han dado cuenta? O sea que la misma verdad, la misma buena nueva, la misma prédica, para unos como Yitro fue de bendición tremenda, al punto de exclamar y decir: ahora veo que no hay otro Dios fuera de Hashem. Y le ofreció sacrificio. Pero cuando Amalek escuchó con qué le sacó de Egipto, así abriendo mar, dando maná y dando agua, pues nosotros vamos allá a ver. Y cuando vio el pueblo de Israel desde la colina, vamos a matarlos. Y hablé de esto que se van a pasar. Es decir, que le hizo guerra con Israel. O sea, hay gente que no le gusta para nada las buenas nuevas. Hay gente que no le gusta, no le cae bien el éxito de otro pueblo. ¿Ya se ha dado cuenta? Todo le va bien a usted ahora, usted está yendo bien.
¿Y por qué? ¿Gracias a qué? A que usted escuchó todo y cómo Hashem sacó el pueblo de Israel de las garras de Faraón y de Egipto. Un lugar difícil de salir, casi imposible. Oh, en vez de alabar a Dios y ofrecer sacrificio, como fue el caso de Yitro, Amalek dice, vamos a ver si así mismo es. Y le hizo guerra. Eso, hermano, puede suceder a usted y a mí. Así que no te sorprenda que la gente te vea bien, bendecido y ahora alegre y sirviendo a Dios, ¿verdad? Unos van a decir, oiga, ¿cómo es? Dígame la dirección que yo quiero ir. ¿Cómo es esto? Me gustó. Y otros van a aborrecerte y hasta hacerte la guerra. Si estas cosas te suceden, puedes estar seguro de una cosa: estás en buen camino. Baruch Hashem. Antes de hablar de los nombrecitos que Yitro recibió en ese tiempo escaso que Hashem me da, déjame recordarle lo que dije aquí anteriormente. Yitro se llamaba Iter y su nombre fue transformado en Yitro. Para esto necesitó una vav al final que no tenía. ¿Y de dónde fue tomada esa vav? De Yud Hei Vav Hei. Igualito que cuando Hashem le cambia el nombre de Abraham para Abraham, lo único que hizo fue tomar de Yud Hei Vav Hei la Hei y poner entre la Resh y la Mem Sofit y quedó Abraham. Es decir, que en cuanto cuando hay de Hashem, cuanto hay de Hashem en nosotros, es de esto lo que realmente marcará la diferencia. Cuánto hay de Hashem en nosotros. Lo que marcó la diferencia de Yitro fue cuánto de Hashem se puso en él. Lo que marcó la diferencia entre Abraham y Abraham es de cuánto de Hashem hay en él. Algunas veces he tratado de explicar el tema de la divinidad que reposa sobre Yeshua. Y algunos pues han tenido tan Catán, el Rosh Catán, ¿sabe? Rosh Catán es cabeza pequeña. ¿Sabe? Hay cabezas de bagre, hay cabezas de elefante y hay cabezas de camarón. Mejor no voy a hablar más de esto, de las cabezas. No, hay gente que tiene Rosh Gadol. Diga conmigo, Rosh Gadol. Cabeza grande. Tiene capacidad y seso para pensar y raciocinar, e imaginar y querer aprender. Y otros tienen Rosh Catán. Diga conmigo, Rosh Catán. Es pequeñito. Pero peor que tener Rosh Catán es tener Rosh como de camarón. Porque es Catán y tiene cosas que no debería haber en la cabeza. No solo por no ser kosher, es por lo que lleva adentro. Entonces, Rosh Catán en Israel, hablamos cuando una persona, es una persona abierta, una persona que usted puede hablar con él te va a entender, es una persona de pensamientos, de raciocinio, de capacidad intelectual, qué sé yo, que aprende. Y Rosh Catán es un tontito que no piensa nada, ¿sabe? Haz lo que todo el mundo hace allá afuera. Ahí dice así, hay que hacer tal cosa, si no, no puede comprar. Ya corre a hacer la cosa, no importa lo que va a pasar con la vida de él.
Y lo hace simplemente. Bueno, son Rosh Hashanah. Y no son Rosh Hashanah solo, porque a veces dice, ay, no, nadie puede congregar. El Rosh Hashanah dice, entonces no puedo, ok, no hace ningún esfuerzo. No piensa así, pero ¿cuántos van a congregar? No, son pocos. Bueno, entonces yo puedo ir. Pero son Rosh Hashanah. No puede pensar. Cuando yo intento hablar sobre la divinidad que reposa en Yeshua, porque algunos me critican y me dicen, ay, cuidado con ese rabino ahí, que él no cree que Jesús es Dios. Ten cuidado. Tampoco cree en la Santísima Trinidad y ni en los santos de los últimos días. No cree nada de esas cosas. Es un rabino medio incrédulo. No soy. Es que es Rosh Hashanah, no puede pensar, no tiene capacidad de entender lo que está tratando de explicar. Yeshua representa el tabernáculo, el Mishkan, la morada, lo que nosotros también somos. Cuando Hashem se propuso la construcción del Mishkan, después de Matan Torah, dijo así, y habitaré entre ellos. Y dice, ve Shihanta Betoham, que quiere decir, habitaré dentro de ellos. Esto se presta para interpretar en medio de toda la nación, como dentro del individuo. Igual, se puede interpretar así. No tiene cómo escaparse. Pero el Rosh Hashanah no tiene esa capacidad de pensar así, hasta porque no sabe hebreo. Entonces, cuando hablo de la divinidad de Yeshua, yo estoy hablando de que Hashem, la plenitud de la divinidad habitó en él. Y esto está claro en el texto apostólico, ¿no? La plenitud, pero vea que la plenitud de la divinidad no habitó en nosotros. Nosotros somos templos de Dios, Mishkani Elohei, Mishkanei Elohei. Nosotros somos morada de Hashem, el cuerpo es el templo de Hashem, sí. Pero ¿cuánto de Hashem habita en cada uno de nosotros? Esta es la cuestión. En él habitó la plenitud y en nosotros ¿cuánto? Porque hay gente que no tiene nada de Hashem. Entonces, es cuánto hay de Hashem en nosotros lo que realmente marcará la diferencia. Y es cuánto hay de nosotros, cuánto hay de nosotros, lo que determinará cuánto podemos aportar. Cuánto hay de Hashem en nosotros determina cuánto podemos aportar. Abraham, Hashem le dio la Hey y se transformó en Abraham. ¿Y él cuánto pudo aportar? ¡Qué hombre de fe! ¿No? ¡Qué cosa, hermano! ¿Me amas? Sí. ¿Me amas más que el hijo de la vejez? Es decir, el hijo que tienes que no vas a tener más. Con esa edad de Abraham, por más fuerza de voluntad que tengas, no va. Y más Sara ya no contribuye. Entonces, te amo más que el Zikunín, que el hijo de la vejez. Entonces ofrézcamelo en sacrificio, a ver si es cierto. ¿Ok? Se fue. Y por último tuvo que conversar con el muchacho de 30 y pico de años. ¿Qué le parece? Yo te traje aquí para ofrecerle a Hashem. Me preguntó si le amo más que a ti. Sabes que te amo mucho, pero bueno, si así es, Padre, como todo un tipo de Yeshua, ¿no? Que no haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue puesto sobre el altar y él levantó el cuchillo y ¡qué aporte!
Es por eso que todo judío ahora que no tiene a Yeshua, que no cree como yo y usted en Yeshua, ora y dice por los méritos de los padres. Porque por los méritos de uno, pues sería tontera yo decir, por mis méritos concédame tal cosa. ¿Qué tantos méritos crees que tienes? No. Entonces, la judería toda dice, en los méritos de los padres. Porque ese hombre tenía simplemente, nada más y nada menos, la ley que marcaba la diferencia. Entonces, ¿cuánto tenemos de Hashem? Es lo que marcará la diferencia. Depende de cuánto tenemos del Eterno, que determinará cuánto podemos aportar. Yitro aportó un consejo, porque Hashem lo cambió de nombre. Ahora veo que no hay Dios tan grande como, y le ofreció sacrificio. Después, que pudo haber sido en el día siguiente, ahí Moshe dejó ahí Yitro sentadito cómodo en su ojal, su tienda, y fue a hacer su trabajo. ¿No? Marcó el punto, se sentó en la oficina y la cola enorme. Entró a las 7 de la mañana y iba a salir a las 7 de la noche. Yitro desde la tienda mirando, que ya no era Iter, era Yitro. Ya tenía de Hashem. Igual que yo y usted, igual que Yeshua, solo que Yeshua tenía divinidad para la plenitud de la divinidad. No le convirtió en Adonai. Igual que la divinidad confiada en nosotros no nos va a convertir en Adonai, pues sería absurdo, ¿no? Entonces, pero tenía. Entonces hay gente, ay, se da cuenta, no se está engañando, está diciendo que tiene, pero no tiene. ¿Y quién te ha dicho que la confianza de Hashem para delegarnos de sus virtudes divinas a nosotros nos convierte en Adonai? No. Entonces, ¿de cuánto tenemos de Hashem? Y Yitro mirando desde la tienda, ¿qué es esto lo que estás haciendo? Y Moshe también, si él no tuviera de Elohim, dice, no te metas en mi trabajo. Pero él ahora ya no era Yitro. Él ya tenía de Hashem. Ya había ofrecido sacrificio, ya había alabado a Hashem, ya había confesado que no hay Dios como el Dios de Israel. Entonces, Moisés no puede responderle a Yitro, dice, no te metas en mi trabajo. No, a ver, Señor, ¿y por qué me dices qué estás haciendo? No, es que te vas a cansar y vas a cansar al pueblo. ¿Y qué más puedo hacer? La gente viene, tiene sus dificultades y viene donde mí y pide consejo y quiere solucionar sus problemas. No, busca gente temerosa de Hashem, gente seria, gente esto y aquello, gente probada, gente capacitada, gente esto y gente aquello, y pasa el listado de los cualificativos que necesita tener. Y ponga unos con mayor capacidad sobre miles, otros sobre cientos, y hasta unos con liderazgo sobre 10. Eso parece interesante. Sí, ahí vas a tener tiempo para atender el pueblo. Hasta hoy estamos siendo beneficiados por... Pero eso depende de cuánto tenemos de Hashem. Ahora usted sabe cuánto ha hecho Yeshua. Es porque tenía la plenitud. Si tenemos solo un poquito, ya podemos ser útiles, imagínense. Bueno, ahora ya estoy cerca de terminar. Yitro se llamaba, tuvo varios nombres. Yo les dije aquí que la gente le llama a uno por 3 nombres. El nombre con el cual nacimos,
que nuestros padres ilusionados. Hay padres que aún son solteros y no saben con quién va a casar y ya tienen los nombres de todos los hijos, ¿no? El primero yo voy a poner fulano, a el segundo le voy a poner fulano, y si es muy deportista, el tercero va a ser Pelé o Maradona. Depende de la relación que tenga con Dios. Si no tiene ninguna relación con Dios, pues va a poner cualquier barbaridad, ¿no? Reuel, porque aún en sus años, cuando era sacerdote pagano en Madián, era amigo de él, de Dios. Eso dicen de Reuel en cuanto al idioma de Itro. En cuanto al idioma de Hashem, verán a Dios. Yeter recibió ese nombre porque él se aseguró, Iter, de una porción de la Torá, el principio de la delegación. Todo el primer pasaje de esta parashat lleva el nombre y el sello de Itro. No, fue él quien dio la idea a Moshe. Itro, este es su nombre más popular. Y algunos dicen que este es el nombre que recibió cuando dio el paso de abrazar la fe en el Dios Todopoderoso. Jovav, Lejavev, que en hebreo es amar, querer, apreciar. Este nombre lo recibió por su forma de ser. Era amable, amado, amaba incondicionalmente. Este nombre recibió por eso. Putiel, porque decidió abandonar de Niftah la idolatría y su tierra de origen, y decide abandonar todo el mundo conocido por él. Lo abandonó por amor a Hashem, el Dios de Israel y el pueblo judío. Y Keini, que tiene que ver con el verbo liknot, de comprar, de adquirir. Itro adquiere para él el mejor de los títulos. Un hombre, como dicen las escrituras, un buen nombre es preferible que mejores fragancias, dice el libro de Eclesiastés. Y yo les estaba hablando justamente, y estos nombres todos que le dieron a Itro, aparte del nombre especial Itro, que lleva la Vav de Hashem, fueron nombres que la gente le dio. En algunas partes de la escritura usted ve el personaje siendo llamado de esto. El suegro de Moshe no tenía 10 suegros, ¿no? Tenía uno solo. Entonces cuando el suegro de Moshe, Reuel, o cualquiera de estos nombres que yo mencioné, era el nombre que la gente le daba a él, por causa de cosas que él hacía, por causa de sus hechos, su conducta, su comportamiento. La pregunta que surge de reflexión es, cuando nosotros damos la espalda para el grupo de trabajo o de la escuela o de la universidad, y la gente ve que ya no estamos y se refiere a nosotros, ¿con qué nombre se refiere a nosotros? Yo tengo aquí unos ejemplos solo para que usted entienda esta pregunta que yo hago. Guido el desleal. Judas, ¿cuál? Porque Yehuda es un nombre muy común. El tesorero deshonesto. Porque él venía robando desde más antes. Y los discípulos, compañeros, ya se habían dado cuenta. El dinero parece que era un problema para él. Porque cuando decide negar a Yeshua, venderlo, o a salir, o sea, botar la toalla del apostolado, él pensó así, bueno, tengo que salir ganando algo. No sea que me perdí 3 años y medio estando ahí luchando al lado de él para salir así, sin nada. ¿Cómo puedo?
¿Cómo puedo ganar? Ya no soy más el tesorero como para perder el saquillo de las monedas. Venderlo a los sacerdotes, a sumo sacerdote. Y lo vendió y se ganó unas cuantas monedas. Marta la afanada. ¿Cuántos de ustedes ya leyeron sobre esto? ¿Ya leyeron sobre esto? Hasta en las escrituras. Hasta en las escrituras. Hasta Yeshua. Marta, Marta. Afanada, afanada. Ya tenía dos nombres, Marta y afanada. ¿Por qué? Por afanada. ¿Por qué tesorero deshonesto? Por la deshonestidad de que hacía las cosas. ¿Por qué Guido el desleal? Por la deslealtad que le caracteriza. Cuando damos la espalda al grupo, hay gente, compañero de escuela, colegio, universidad, trabajo, bye bye, ya me voy. Se fue ese judío odiable. Se fue el mal hablado. Se fue ese tonto. Se fue ese mentiroso. Se fue el desleal. Se fue. ¿Cómo hablan de nosotros? Porque delante de nosotros, y si regresamos rápido, ¡ay, cómo está, señor Abner! No, nada, parece que había escuchado algo. Nos vamos. Que le vaya bien, señor afanado. Cuando ya no estamos, ¿cómo nos llaman? Juan, el discípulo amado. ¿Cuántos ya oyeron hablar de esa cosa? Si nos olvida el nombre del discípulo, ¿cómo era el nombre del que? Bueno, le dicen el discípulo amado, es Juan, discípulo amado es Juan. Uno puede olvidar el nombre, pero no olvida los hechos que le acompañan. Estos nombres todos tenía Yitro, pero todos los nombres eran de buenas cosas. Así que él no fue elegido para tener el nombre de la parashá, porque le pasó por debajo de la mesa. Moshe, ponga ahí, te paso el sobrecito aquí, y pon mi nombre ahí, una parashá de esta. No, fue por hechos. Hashem tenía buena fama el hombre, y tenía de Dios en la vida, en el nombre de él. Pedro, el negador, ¿qué le parece? Entonces Pedro, el que le había negado, así está escrito en el Brit Hadashah. Valerio, el mal hablado. ¿Cómo es en tu trabajo? Dígame, no me diga dentro de la congregación, no. Dígame allá donde tú trabajas, donde te afanas 6 días laborales. Y cuando te despide y sale, cuando no estás presente supervisando tus compañeros de trabajo, ¿cómo se refieren a ti y a mí? Para saber cuánto puedes aportar. ¿Cuánto puedes? ¿Qué nombre te están dando? Gonzalo el regañón. Ay, hay personas que solo se la pasan. Solo pasan la vida regañando, oiga. Ahí si usted da una explicación por el regaño, a él saca otro regaño. Si no es por una cosa, es por otra. ¿Qué le parece esta? Ustedes se me van a reír, pero yo estoy tratando de comunicar un mensaje. Carla, la chismosa, ¿qué le parece? No hay ninguna Carla aquí. Yo tomé el cuidado de anotar que nombres que no tiene. Yo no me voy a meter en problemas. No, pues hay que ser simple como paloma y ya sabe, yo no voy a usar un nombre que yo le sé los nombres de los de aquí. Entonces yo busqué un nombre que no hay aquí. Pero si me escucha alguna Carla por ahí, no es a usted, es otra. Es la chismosa. Sí. Esta que cuando nos encontramos ahí en el parqueo, los parques, el domingo, apenas viene ahí, y ya viene esto,
¿Y por qué es una de la gente nuestra? Sí, esa es chismosísima. Puede ver que si se acerca en 5 minutos ya estará hablando mal de alguien. Oh, así es. Juan el generoso. No le llaman de generoso porque es mala gente. No le llaman de generoso porque es chismoso. No le llaman de generoso porque es feo. No, a lo mejor es feo, pero le llaman de generoso. ¿Y por qué le llaman de generoso? Por algo debe de ser. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ustedes todos, aquí solo hay Rosh Gadol. Es porque es una persona generosa. Cuando dice en la comunidad de él, vamos a cambiar focos. ¿Puedo traer unos 5? Deme la especificación. Yo voy. Vamos a comprar silla. Póngame en la lista. Vamos a hacer. Quiero colaborar. Pero cuando hay unos que cuando dicen, vamos a pintar. Shalom, me estoy yendo. Después hablamos. Ese es el escapón. Miriam, la de la oración. ¿Cuál Miriam estás hablando? Hay Miriam por todo lado en la congregación. El que menos se llama María. La que menos se llama María. Y pues nosotros a todas las Marías le llamamos Miriam porque es así en hebreo. Entonces, ¿a cuál de ellas? Porque tenemos la chismosa, tenemos la generosa, tenemos la afanada y tenemos la de la oración. La de la oración. ¿Entendió? Lucas, el médico amado. ¿Quién ya leyó eso? ¿Quién no ha leído eso en la escritura? ¿No es así? Parece ser Lucas. Luz. No. El nombre griego de él era Lucas. Y el nombre hebreo era Uri, que es luz, mi luz. Uri, un bonito nombre para uno. Y cuando tenía muchos Lucas así, muchos Uri así, en la comunidad, ¿y de qué Uri me estás hablando? El médico amado. Ya sabemos quién es. Esa era la característica de él. ¿Y qué le parece ese último ejemplo de reflexión? Ada, vea que no hay Ada aquí, yo sé cómo buscar. Ada la mezquina. Quiere ser mencionado cuando salgas y se despide. Se fue el mezquino. ¿Y por qué mezquino? Le llama mezquino, dice el nuevo trabajador o el nuevo estudiante, el nuevo en el condominio. ¿Y por qué le llaman nuevo? Ada la mezquina. Esa de ahí no da para nada. Mezquino. Itro tenía todos estos nombres bonitos. Todos estos. Reuel, Yeter, Itro, Jovav, Hever. Hever es de Haver, de amigo. Y también tiene que ver con la conexión. Una persona conectada con todo el mundo, ¿no? Hever. Inclusive en Israel, ese apodo, los rabinos no les gusta que le llamen por causa de una modernidad que se aplicó al hebreo. ¿Quién es esta persona? Es mi Haver o mi Hever. Y tú tienes Hever. Tú siendo una mujer tienes un Hever. Que ese asunto está medio delicado. ¿Por qué no le da otro título? ¿Por qué dice mi vecino, mi pariente? ¿Por qué no dice mi compañero de escuela, de trabajo? ¿Y por qué dice Hever? Y un hombre le dice, es mi Haverá. ¿Y por qué siendo tú un hombre le llama a ella Haverá? Porque la raíz del verbo es la conexión.
Entonces, los más religiosos no quieren ver una conexión muy fuerte como la de Hever, con ese nombre, porque no es muy ético la conexión entre un hombre y una mujer si no son esposos, ¿no? Entonces, si son esposos, pues son buenos, Javerín, están bastante conectados. Pero él tenía ese nombre, en ese tiempo era una persona conectable, una persona que se llevaba con todos. Que nosotros seamos como Yitro. Amén.